Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Mi nombre es Marlene Berenice Rodríguez Bernal, desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Y es un gusto y un privilegio para mí ser portavoz de este hermoso tema en este día, en este hermoso día. Feliz sábado. Y continuando con el libro de Efesios, el propósito redentor de Dios. Y ya nos encontramos en la tercera semana de Efesios, las epístolas. Y el subtema de esta semana ha sido el camino del creyente cristiano. Hemos estado escuchando las diferentes voces de mis hermanos y hermanas, cómo debe de ser el camino del creyente cristiano. Y hoy el tema es el creyente debe caminar como hijos de luz. Y sé que muchos se están preparando para irse a su congregación, para ir en comunión. Y quiero decirles que tengan un feliz día de reposo. Tal vez otros lo escuchen ya en la noche, ya que regresen del servicio. No lo sé, mis amados hermanos, pero vamos a continuar. Y primeramente quiero ponernos en las manos de Dios este estudio. Amantísimo buen Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor. Padre Santo, en este día, Señor, te suplicamos, Señor, tu intervención a través de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Padre Santo, que puedas ungir mis labios, mi mente, Padre Santo, para que pueda ser portavoz de tu palabra, Señor. Bendice también a mis hermanos que han de escucharlas, Padre bendito. Bendice a las personas, Señor, a nuestros amigos, a nuestras amistades, a nuestra familia, Señor, que aún no te conocen, Padre mío, y que a través de estos audios, Señor, ellos puedan entablar una relación contigo, Padre bendito. Padre Santo, también te suplico, Señor, el perdón de mis pecados, Señor, el perdón de cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, en tu pueblo, Señor, hay necesidades también, Padre bendito. Y te suplicamos por los enfermos, Señor, por la viuda, por el huérfano, por el encarcelado, por los migrantes. Padre Santo, te suplicamos por nuestros pastores, por los que dirigen este grupo, Padre Santo. Y Padre bendito, te suplicamos, Señor, que seas tú en tu inmenso amor, que nos regales palabra de vida, Padre bendito. Abre nuestro entendimiento, dispón nuestro corazón, Padre Santo, a aprender a aceptarla, Padre bendito. Todo esto, Señor, lo ponemos en los méritos sublimes de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto bíblico de este día se sitúa en Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Y en su palabra nos dice, en el versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. 10, comprobando lo que es agradable al Señor. 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien denunciarlas. Verso 12,
porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13. Mas todas las cosas son visibles cuando son expuestas a la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Qué hermosa palabra de nuestro Padre Dios. En este estudio podemos ver en nuestra primera parte cómo en este versículo 8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Hermanos, como resumen de este libro de la carta de Efesios, que lo escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya hemos estado viendo los diferentes capítulos y desde el verso 4, versículo 17, nos habla, ¿verdad?, de esta identidad cristiana, de esta identidad como creyentes. Y pues en este día vamos a retomar nuestro estudio de cómo debemos ser hijos de luz. En el verso 8 lo voy a dividir en tres partes. En la primera parte, que es A, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y en esta parte nos habla del viejo hombre. Nos dice y nos recuerda, porque en otro tiempo erais tinieblas. Entre la parte 1 y la parte 2, que es ahora soy luz en el Señor, hay un mundo de diferencias. Y es que vemos que en la primera parte nos habla de la identidad pasada, lo que antes éramos. El verbo erais está en el pasado, donde todo era oscuridad, que este es el sinónimo de tinieblas, donde no había vida, no había luz. Y les quiero hablar de unas experiencias que he tenido en estos días. Y me topé con una entrevista de un hombre, de un muchacho que se podría decir que en este mundo es cantante. Y este muchacho confesaba en la entrevista, él estaba hablando de lo que él había hecho, de todo lo que había hecho, pero confesaba no tener rumbo. Él confesaba que se sentía vacío, porque pues tenía fama, porque es una persona muy reconocida, tenía dinero, pero incluso todo eso, él se sentía vacío, porque dice que cuando estaba con sus amigos, cuando estaba con su equipo de trabajo, dice que todo era fiestas, parrandas, muchas cosas que ellos hacen ahí para disfrutar según la vida, ¿verdad? Esto es entre paréntesis porque para ellos vivir la vida tiene otro significado muy diferente al de nosotros. Pero cuando todos se iban a sus casas, cuando él se quedaba solo en un hotel, porque no tenía, dice, no tenía casa, no tenía una identidad. Otro mensaje que me impactó fue el de un familiar que puso en Facebook, si solo es vivir por vivir o cuál es el sentido de la vida. Eso fue lo que posteó. Y cuando vi esto me sentí muy triste. Me puse a reflexionar, y más con este tema que estaba puesto en mis manos. Por eso, hermanos, las tinieblas es esto, donde no sabes qué sentido tiene la vida,
donde hay muchas personas allá afuera que viven en tinieblas, no conocen a Dios, y una persona que no conoce a Dios vive en tinieblas, no sabe de dónde ha venido, no sabe qué está haciendo en la tierra y tampoco no sabe dónde irá. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Cuando hacemos caso al mundo, no tienen principios, no tienen ley. Nosotros en ese tiempo hacíamos la voluntad de la carne, vivíamos en los deseos de nuestra carne. ¿Y a qué nos llama la carne? Pues nos llama a ser negligentes, no diligentes. Entonces, esta parte pues es importante prepararnos, disciplinarnos. Y hay una realidad en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, la luz habla de Jesús. Jesús vino al mundo y los hombres lo rechazaron, porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero en contraste con Romanos 13:12, donde dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En este versículo es una invitación clara a dejar las tinieblas, porque ya es el pasado de cada uno de nosotros, porque no sé de dónde nos haya sacado Dios a cada uno de nosotros. Y aquí entramos en la parte 2, donde nos dice, pero ahora soy luz en el Señor. Nos habla del presente, de la realidad que debemos ser como cristianos, de la realidad del creyente. Ahora somos luz en el Señor. Y aquí vemos algo tan profundo, dejar las tinieblas y mostrar la luz, mostrar ese reflejo que nos da Cristo. Y esto es lo que nos expresa, ¿verdad? La luz, esas características que nos da la luz, que no avisa cuando llega. La luz expone lo oculto y más adelante vamos a ir viendo todo este desarrollo. Y la tercera parte es andad como hijos de luz. Esta es la tercera parte, donde nos hace la invitación el apóstol Pablo de andar en obediencia, andar como lo que somos. Ahora somos el reflejo de Cristo, porque Cristo es luz. Y en Juan 8:12 nos confirma, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el versículo 8 nos da la perspectiva el apóstol Pablo, nos hace pensar en que identifiquemos lo que antes éramos y lo que ahora somos, y lo que debemos vivir como Dios nos manda. Y es que esto no va a surgir de la noche a la mañana, hermanos. Esto requiere trabajo, requiere disciplina, requiere verdad. Hay un estudio, un mito, no sé si ustedes lo hayan escuchado, y es que las personas, para acostumbrarse a un hábito o a una actividad, requiere una constancia de 21 días. Aunque este estudio no está comprobado, y hay un estudio científico que se llevó a cabo en la Universidad de London, dice University College London, arremete contra este estudio de 21 días y dice que requiere 66 días para que
esta actividad sea un nuevo comportamiento, se vuelva automático. Entonces, ¿a qué los quiero llevar con esto? Es de que el cambio no va a surgir como magia. No le voy a decir al Señor, te acepto Cristo para que vivas en mi corazón y voy a despertar ya siendo un nuevo hombre, ya sin maldad, sin malicia, sin mentiras. No, es un proceso que lleva a cabo oración, que lleva a cabo lectura, que lleva, esto aparte de la lectura es estudiar la palabra de Dios y es aplicarla. Con esto se genera ese proceso. Y cuando aceptamos a Jesús, fuimos sellados por Él. Somos su pueblo. Él nos dio luz, pero para caminar como hijos de luz requiere trabajo, requiere constancia, y en eso se basa la exhortación que nos va a dar los versículos del 9 al 13, donde el apóstol Pablo, ya en esta primer parte, nos hizo pensar, nos hizo identificar las diferencias entre lo que éramos y lo que ahora somos. Y ahora lo hermoso es que también nos muestra el camino de cómo debemos de vivirlo. Y yo les quiero preguntar, quiero que cada uno de nosotros vayamos realizándonos estas preguntas que a lo largo del estudio se las voy a ir diciendo. La primera pregunta es, ¿estoy caminando en luz? Cada uno debe de identificar si estamos caminando en luz. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Vamos a contestarnos en el verso 9. Que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Aquí está marcado con un paréntesis. ¿Qué es la bondad? Es aquella excelencia moral que nos mueve a buscar el bien de otros sin importar el costo. Es ser amable, generoso, compasivo y estar dispuesto a ayudar a los demás. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Eso es la bondad. La justicia se refiere a ser justo, equitativo en nuestras relaciones con los demás. La verdad se refiere a ser sinceros, honestos y fiel a la verdad. Para mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida, primero debemos de ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de buscar y cultivar una relación más profunda con Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, como les mencionaba, a través de la comunión con los otros cristianos. También podemos mostrar el fruto del Espíritu Santo otra vez en nuestras acciones. Y este es el más importante porque es lo que nos está llamando este estudio. Debemos ser amables, debemos ser generosos, debemos ser compasivos con los demás, debemos buscar la justicia y la equidad en nuestras relaciones con los demás, debemos ser sinceros y honestos en nuestras interacciones con los demás. Y por eso
Vemos cómo nosotros, los cristianos, no somos robots. No podemos programarnos. Debemos siempre estar observando, examinándonos para saber lo que le agrada a Dios. Hermanos, en este punto, cuando, como les mencionaba hace un momento, cuando nosotros aceptamos a Cristo, no es algo de manera automática que vamos a cambiar completamente, sino es un proceso. Por eso les menciono esto de un robot, porque un robot tienen incluso los teléfonos, ¿verdad? Todo, cualquier aparato electrónico tiene el reset, ¿verdad? Para resetearse y volver a su estado original. Nosotros no tenemos ese reset para decirles que nosotros automáticamente vamos a regresar al estado de la luz, al estado de que originalmente Dios nos había creado. Y por ello es a través de su palabra, Él nos da instrucciones claras de cómo podemos alcanzar la plenitud, cómo podemos ser imitadores de Cristo, ¿verdad? Y voy a pasar al versículo 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros, hermanos, debemos de tener un filtro donde podamos preguntarnos y podemos examinarnos y decir, mis acciones, mi vida, ¿está caminando como a Dios le agrada? ¿Estoy caminando en la luz como a Dios le agrada? Y en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis con este siglo. No nos amoldemos como la plastilina cuando hay moldes, ¿verdad? Que la puede uno manipular para dejarlo. Dios nos habla en estos momentos y nos dice, no nos conforméis, no nos amoldemos al mundo de ahora, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y aquí volvemos a retomar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. La voluntad de Dios no es nuestra voluntad, no son mis deseos. Y por eso nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Realmente estoy viviendo como Dios quiere? ¿Realmente esa santificación ¿realmente estoy buscando esa santificación o aún estoy luchando por tenerla? A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, pero estoy luchando
para ser cada día mejor, para agradar a Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta si aún vivimos en esas tinieblas, porque todavía se aparecen en mi mente, en mi corazón, porque se aparecen en mi vida, porque me retan todavía a hacer tinieblas, porque aún estamos viviendo en la carne, en nuestros deseos de nuestra propia carne. En el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien denúncialas. Aquí el apóstol Pablo nos hace una invitación clara a no ser partícipes en las obras infructuosas. Y esto significa que como hijos de luz debemos evitar cualquier actividad o cualquier comportamiento que no agrade a Dios. En su lugar, debemos tomar medidas para extinguir esos comportamientos. ¿Y cómo podemos reprenderlas? Con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio, esa es la luz. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y lo que pueden estar en contra de los valores de Dios en nuestra vida cotidiana. Por eso los invito, mis amados hermanos, porque a través de las preguntas podemos ir examinándonos y les doy otra pregunta. ¿Estoy haciendo lo suficiente para el bienestar de mi prójimo y el mío mismo? ¿Estoy haciendo cosas que pueden dañar a alguien más? ¿O estoy actuando conforme los valores, conforme la ley de Dios? Podemos responder estas preguntas y tomar medidas, porque de acuerdo a nuestra respuesta vamos a ir tomando medidas, vamos a ir tomando acciones con sabiduría, ya que esto es lo que nos llevará a mostrar la verdadera luz, al examinarnos y corregir nuestros errores, al alejarnos de las obras infructuosas de las tinieblas. No solo es un acto de obediencia, sino es un acto de amor propio y también un acto hacia nuestro prójimo. En el versículo 12 dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esas cosas deberían avergonzarnos. Deben ser denunciadas muchas veces, pero con vergüenza, sin exhibir detalles innecesarios. Hay personas que les gusta contar las cosas con detalles. Y hermanos, eso no nos edifica. Cuidémonos de que la vergüenza del mundo no nos arrastre y que no normalicemos esa basura. Nosotros más bien debemos reprenderlas con esperanza de que algunos sean rescatados, como nosotros fuimos rescatados. Este versículo nos invita a no entretenernos con chismes, ni a normalizar conductas que hieren, sino cuidar lo que decimos y cómo vivimos. Lo bonito de este versículo es que en vez de alimentar esa curiosidad malsana, nos empuja a buscar la pureza, la discreción,
y reflexionar sobre nuestras faltas en lugar de exhibir a los otros. Dice el versículo 13, mas todas las cosas son visibles cuando son expuestas a la luz, porque lo que lo manifiesta todo es la luz. El apóstol Pablo nos hace este llamado tan edificante, porque nos habla de cómo la luz expone todo. Cuando nosotros estamos en una habitación oscura, no se aprecia nada. Nos podemos tropezar. Mas cuando encendemos la luz, todo se puede ver y podemos evitar tropezarnos. Así es cuando la luz toca a nuestra vida, se vuelve a la luz. Cuando la luz de Jesucristo toca nuestras vidas, nosotros nos volvemos luz. Y la luz expone la maldad y el pecado tal cual son. Y es posible que muchos que hoy están en tinieblas sean traídos a la luz de Cristo cuando ellos vean claramente su condición. Nosotros debemos ser una fuente de luz y que con solo nuestra luz ellos puedan verse reflejados. Y no nada más decirlo con predicación o hablarlo nada más, sino también mostrarlo con nuestro ejemplo. Y Dios nos usará así, con todo y nuestras debilidades, con todo y nuestros defectos aún. El versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Podemos ver dos perspectivas en este versículo. Y para ir culminando y cerrar nuestro estudio, vamos a entrar a estas dos maneras de verlo. Y la primera es esta, es una esperanza reveladora para los que aún viven en tinieblas. Por ello es tan importante predicar el Evangelio. Pero también de predicarlo, también debemos de ser testimonios vivos. Debemos de reflejar esa luz. Que las personas puedan ver a Cristo a través de nosotros, a través del buen testimonio. Y la segunda parte, y esto, hermanos, note lo importante porque es sumamente importante, porque la carta que escribió el apóstol Pablo estaba dirigida a la iglesia de Efeso, a los creyentes, sí, a cada uno de nosotros también, porque muchas veces, a pesar de que asistimos a la iglesia, a pesar de que hemos conocido a Cristo, seguimos dormidos. Estamos dormidos. Hay muchos creyentes que con nuestra boca decimos que somos cristianos y con nuestros hechos mostramos lo contrario. Muchas veces seguimos participando en las obras de las tinieblas. No somos conscientes e ignoramos la gran herencia y las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y para ir culminando, voy a retomar nuevamente el texto que miramos en Romanos, capítulo 13, versículo 11 y 12, en la versión nueva versión internacional. Y dice, hagan todo esto estando conscientes
del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Por último, mis hermanos, les dejo estas preguntas. ¿Somos hijos de luz? ¿Es evidente en tu vida que tú eres un hijo de luz? ¿Es evidente que las personas de nuestro alrededor puedan ver que en nosotros hay esas características del fruto del Espíritu, como es la bondad, como es la justicia, como es la verdad? ¿Ellos lo identifican? Mis amados hermanos, hay que despertar, como el versículo 14 nos dice. Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristo es el que nos va a alumbrar. Nosotros mismos no podemos irradiar luz. Por medio de Jesucristo, sí. Vamos a orar para culminar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu luz. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por enviar a tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque a través de Él podemos conocer y podemos ser luz. Padre mío, te suplico, Señor, que sigas levantando, Señor, a todo aquel que está dormido, a todo aquel que no tiene esperanzas. Padre Santo, en este día, Señor, que sea usted a través de su Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas, Señor. Que pueda tocar, Señor, corazones a través de su palabra, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por tu luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.